Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a concluir hoy esta reflexión que nos ha ocupado 3 semanas, este capítulo 14 de Mateo, donde el evangelista deja plasmada todas estas parábolas, 7 parábolas del reino de los cielos. Y acabamos con esta trilogía del tesoro, la perla y la pesca. Y al final quisiera detenerme también un poquito a analizar esa primera lectura del rey Salomón, porque creo que nos deja unas claves de lo que tiene que ser un gobierno justo, y cada uno de nosotros haga la debida comparación con los gobiernos que tenemos hoy en el mundo. Cuando empezaba a reflexionar sobre este evangelio, la primera cosa que me vino a la mente obviamente es de mi propia historia. Cuando era joven y cantaba en los coros parroquiales con la guitarra, me acuerdo que había una canción titulada El Tesoro, precisamente haciendo alusión a esta parábola que acabamos de escuchar. Y le recojo la letra porque es muy interesante. Creo que podría ser perfectamente un resumen de las claves de reflexión e interpretación de estas parábolas. He encontrado, dice la primera estrofa, he encontrado un tesoro, el que siempre he buscado, y lo llevo tan dentro que nunca lo perderé. Lo que había en mi vida, como nada ha pasado, he dejado aquello que no me hablaba de ti. Y dice el estribillo, tú eres mi gran tesoro, tú que me has dado el amor, vivo y cada día encuentro en el gozo de amar la libertad. Bonita canción, por si la quieren escuchar. También es hermosa la musicalidad. Ahí nos da precisamente, yo digo, las 3 claves de reflexión sobre la parábola. Encuentro, renuncia, gozo, alegría. Al final, gozo y alegría que implica libertad. Yo diría que estas son las claves desde las que nos tenemos que acercar precisamente a esta palabra. Lamentablemente yo digo muchas veces que los cristianos nos quedamos en la segunda parte, en la renuncia, en todo lo que hay que dejar para seguir a Dios, pero no concluimos en la alegría, en el gozo y en la libertad que nos da precisamente esa renuncia. Aquí están. Por tanto, yo les pido que hoy respondan estas 2 preguntas. ¿De qué tesoro nos está hablando el Evangelio? ¿De qué tesoro nos habla Jesús? ¿Cuál es? Y también esta segunda pregunta, ¿cuáles son nuestros tesoros? ¿En dónde hemos depositado nuestro corazón? Y ver si corresponden las 2. Si mi tesoro es el tesoro que Dios me propone, porque yo les garantizo de que si coinciden, seremos tremendamente felices, pero como no coincidan, pobre de nosotros. Por tanto, Dios es el tesoro para el hombre. Les doy la solución desde el inicio. Dios es el tesoro para el hombre. Ahora bien, la realidad en la que vivimos día a día nos dice que desde el punto de vista de la humanidad, del hombre que busca un tesoro, es una utopía. ¿Por qué digo utopía? Porque no sabe dónde está el tesoro, o porque ni siquiera sabe si existe o no, y sobre todo porque no sabe cómo encontrarlo. Por tanto, utopía. Ahora bien, sí sabe una cosa la humanidad y el hombre, conoce algo, la inquietud de su corazón por buscarlo. Aún no sepa dónde está. En todo hombre, en toda persona que viene a este mundo hay una inquietud interior profunda por buscarlo, obviamente por encontrarlo. Dice la sabia frase evangélica, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. De ahí la segunda pregunta que yo les he planteado, ¿cuáles son nuestros tesoros? ¿No? Porque ahí donde nosotros depositemos la seguridad es donde depositaremos también el corazón y por tanto la vida. De aquí, por tanto, yo diría que surge la inquietud, la desorientación y el desconcierto que tantas veces reconocemos en nuestra sociedad actual
en esa búsqueda incesante por un sentido de vida, en el que busca un tesoro que aún no ha encontrado. El hombre busca. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que en un corazón errático y en una voluntad apasionada, en estas circunstancias de incertidumbre en las que vivimos, cualquiera puede aferrarse a cualquier cosa como si hubiera encontrado su verdadero tesoro. Este es el error común. En una situación de incertidumbre podemos querer reconocer el tesoro en cualquier cosa que encontramos. Pero el tesoro del hombre no puede ser cualquier cosa. Ténganlo claro. No es lo que uno atesora con su trabajo, la remuneración, el salario, etc. No es, por tanto, ni la riqueza, ni el éxito, ni el poder, aunque hoy están muy de moda, como después veremos. No es nada que el hombre pueda alcanzar por sí mismo y retener para sí mismo. El tesoro escondido en el campo no es fruto de la tierra, viene de otro lugar. Y la perla de gran valor no es un bien de consumo que uno pueda adquirir en el mercado con su propio dinero. El tesoro, hermanos, es un don. Como don, es gratuito. Es Dios mismo que se ha hecho hombre en la persona de Cristo Jesús. Por tanto, y para aclarar un poquito más esta idea, me permito este excursus, ¿no?, que adorna el problema que estamos señalando del hombre de hoy, y es el dilema entre el precio y el valor. ¿A qué ponemos precio y a qué damos valor? Y son dos conceptos que normalmente confundimos en la vida. Miren, errores comunes. Uno llega al Walmart y pregunta: ¿cuánto vale esta gelatina? ¿Cuánto vale la gelatina? Pregunto, ¿tiene valor la gelatina? ¿No deberíamos decir cuánto cuesta la gelatina? Sin embargo, confundimos el concepto. Le damos valor a una cosa material. O el empresario que llega a su junta ejecutiva y pregunta, ¿no?, ¿cuánto me cuesta el hombre hora de trabajo? Cuesta la persona, le damos un precio a la persona y le damos un valor a las cosas. Hemos invertido los conceptos y ahí es donde radica verdaderamente el problema. Las cosas cuestan, no valen, tienen un precio. Las personas valen, no cuestan, tienen valor. Tenemos que tener muy claro esto. ¿Por qué? Porque de ahí se origina precisamente el problema que estamos tratando. Queremos un tesoro material. Un tesoro, es decir, un Dios a quien le podemos poner un precio, a quien podemos cuantificar, con quien podemos pactar. Este es el verdadero problema. Entonces, nos damos cuenta de que seguimos adorando nuestros becerros de oro. Es una alegoría del Antiguo Testamento, como ustedes recordarán en el Sinaí, cuando Moisés sube al monte, ¿no?, para hablar con Dios, un Dios personal, un Dios que se comunica, un Dios que te ama. Como tarda en volver, su hermano Aarón, junto con el pueblo, no tiene mejor idea que decir: mejor hagámonos un Dios a quien podamos ver. Y se construyen un becerro de oro a quien adorar. Seguimos nosotros adorando becerros de oro. ¿Cuáles son? Yo los voy a resumir en tres, aunque quizá pudiéramos poner más palabras aquí. Dinero, poder, placer. Dinero, poder, placer. Ahí podrían estar sintetizados nuestros tesoros, es decir, nuestros dioses. El dinero, en esta corriente actual de, yo diría que un falso ecologismo, es la verdadera polución atmosférica que intoxica a la persona sin que nos demos cuenta. Dinero nos intoxica fuertemente. El poder siempre corrompe. Cuidado, el poder corrompe. Sacrifica sin escrúpulos personas, familias, derechos humanos, libertad, bien común.
con tal de atesorar poder. Y funciona como un severo puño de hierro, imponiéndose con autoritarismo, aunque use, y yo diría un poco para dulcificar las apariencias, mullidos guantes de esponja. Pero en el fondo el hierro está detrás. Y por último el placer, que yo diría que viene agazapado tras el eufemismo moderno del bienestar. Todo aquello que te guste, que te cause placer, es bueno. Cuidado. Si se dan cuenta, estos 3 becerros de oro tienen precio. Dinero, poder, placer. Ahora bien, frente a estas falacias de los sentidos y a estos dioses a los que podemos poner un precio, hay que luchar por hacerse con lo que tiene un verdadero valor. Esta es la clave, con lo que tiene verdadero valor. Y aquí me voy a permitir hacer una analogía desde un refrán castellano que dice nadar y guardar la ropa. ¿Lo reconocen? Nadar y guardar la ropa. Nunca lo he escuchado. Debo ser de otra generación yo. En inglés yo creo que es mucho más expresivo, porque si no han escuchado nunca el refrán, menos van a entender qué significa lo de nadar y guardar la ropa. En inglés se dice want to have one's cake and eat it. Es decir, quieres tener el pastel y comértelo a la vez. Pero si te lo comes, ya no lo tienes. Es decir, miren, nadar significa arriesgarse. Es poner en riesgo la vida, representa inseguridad, inestabilidad, es lo movedizo del agua. Hay que despojarse de la ropa, hay que abandonar la orilla firme y hay que adentrarse en la profundidad que amenaza. Y guardar la ropa significa todo lo contrario, es seguridad. ¿Sí? Y seguridad implica vigilancia, custodia, guardar, no arriesgar, retener. Y ropa también es el símbolo de nuestra imagen pública, de nuestra posición en la sociedad, es decir, la apariencia. Por tanto, lamentablemente yo diría muchos hoy hacen de este refrán como una pauta de vida. Quieren nadar, es decir, quieren arriesgar, pero al mismo tiempo desde la seguridad. El anfibio, recuerdan que yo les contaba, ¿no? La ranita, tierra, agua, agua, tierra. Donde ve el problema se aleja, quiere estar seguro. Es la astucia para beneficiarse de cada situación, pero sin asumir riesgos. Y aquí cito al gran Freud, aunque no soy muy amigo de sus teorías, pero él decía que en la vida se debate entre 2 polos, el de la seguridad y el de la libertad. Sabiendo que a mayor seguridad hay menor libertad y a mayor libertad hay menos seguridad. La cuestión es si realmente queremos ser libres o si podemos ser libres, porque para eso hay que arriesgar. Hay que arriesgar. No podemos guardar la ropa, ¿sí? Hay que nadar. Pero así está el mundo y así estamos también nosotros, ¿no? El proverbio nos lo recordaba, ¿no? A quien no arriesga no gana. Por no perder la seguridad, por salvar las apariencias, pocos se adentran en la verdad, en el riesgo de la libertad, en la claridad, en la transparencia, yo diría en definitiva, en el reino, por no arriesgar. Jesús no acepta a su lado gente que practica este refrán. En su reino no caben medianías, él lo llamaba tibieza. Personas que no saben definirse. Es un reino de riesgo, por tanto, pero es un reino de libertad y de verdad. Y para entrar en él hay que quedarse desnudos, sin ropa, es decir, perder seguridades, venderlo todo, como dice la parábola. Encuentras el tesoro, vas, vendes todo lo que tienes para comprar aquel campo y arrojarse al agua sin amarras. Por tanto, nos damos cuenta de que se exige una renuncia radical, sabiendo que en esa renuncia nunca perdemos, siempre salimos ganando.
porque lo que vamos a obtener de ella es mucho mayor de lo que vamos a dejar siempre. Y esto es lo que normalmente nos falla en nuestra concepción del cristianismo, de la religión. Les recuerdo aquí dos frases haciendo alusión a esta renuncia radical. Quiero recordar, porque no tuve el tiempo de confirmar la cita, pero creo, si no recuerdo mal, que la primera es de San Ambrosio, y dice: Dios no valora tanto lo que das, sino lo que guardas para ti. Dios no valora tanto lo que das, que puede ser mucho o poco, sino lo que guardas para ti. Cuidado de que nos quedemos con algo, porque ese algo que nos retenemos es nuestro tesoro y al final no conseguimos, no lo que Dios nos quiere dar. Y la segunda frase, si no recuerdo mal, es de Santa Teresa de Calcuta, que dice: a Dios se le gana con el último centavo, con el último sueldo, con lo último que te resta. Y la tercera parte, quizá la más importante, yo creo que es la más llamativa, porque es en la que más fallamos. Con gran alegría, dice la parábola, con gran alegría va a vender todo lo que tiene para comprar aquel campo y adquirir aquel tesoro. Otra característica que yo creo que normalmente nos falla a los cristianos, la alegría. Yo digo que no hay cristianos tristes, ¿no? Un hombre triste es un triste hombre, dice el refrán, ¿no? Dejar con inmensa alegría, y no significa darlo todo, quiero que lo entiendan, es decir, no significa un desprendimiento material de todo lo que poseemos. Recuerden la bienaventuranza, no dice Dios: bienaventurados los pobres, los que no tienen nada. No, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellos que viven desprendido de todo lo que tienen, para ponerlo al servicio de lo que haga falta, pero no darle el corazón a las cosas. No poner nuestro corazón en el tener, en el dinero. Esos son los pobres de espíritu. Estos son a los que hace alusión la parábola. Por tanto, renuncia radical, sí, pero renuncia del corazón, ¿sí? No significa darlo todo a cambio del reino, sino de ordenar todo a lo que realmente tiene valor. Es decir, ordenar todo lo que en nuestra vida tiene precio por lo único que va a tener valor en la vida. Y lo más importante es Dios. Y cuando ordenamos todas las cosas a Dios, entonces sí hay alegría en nuestro corazón. De manera que al mismo tiempo quedamos libres de todo aquello a lo que estábamos sometidos. Ya tiene un verdadero sentido nuestra vida, y es el hombre que sabe dónde tiene su corazón, porque ha encontrado realmente su tesoro. Fíjense qué diferencia con lo primero que decíamos, ¿no? La incertidumbre de aquel que no ha encontrado el tesoro, la desorientación total, el sinsentido de la vida, frente a quien lo ha dejado todo para encontrar ese tesoro y es realmente libre y feliz. Alegría, gozo, que significa libertad. El cristiano, por tanto, no es el hombre del desprendimiento de algo, sino que es el hombre de la adhesión a alguien. Esta es la clave. El cristiano no es el hombre de la renuncia, de la mortificación y del abandono, sino que es el hombre del encuentro y del descubrimiento. El cristiano es el hombre de la inmensa e inalterable alegría. Creo que estas serían las claves de lectura que yo les propongo hoy de estas parábolas. Y voy a terminar, como decía, haciendo alusión a esa primera lectura del libro de los Reyes, que nos habla precisamente del nombramiento como rey de Salomón, el hijo de David. Me imagino que todos conocen un poquito por el morbo que trae consigo la historia de este señor, ¿verdad? Y sobre todo de cómo nace, porque es el hijo del adulterio de David, precisamente. Es curioso cómo Dios va construyendo su historia de salvación a través de nuestra historia de pecado. A través de nuestra historia de pecado, Dios va reconstruyendo su historia de salvación. Hay una aparición de Dios. Salomón es nombrado rey y lo primero que hace es irse a Gabaón. Gabaón es una ciudad levítica de la tribu de Benjamín,
donde hay un monumento espiritual, es curioso porque todo es simbólico. La tribu de Benjamín es la última, es la más pequeña, es la más insignificante. Dios se manifiesta siempre a través de lo humilde, ¿sí? No de lo poderoso. En la tribu de Judá, la más importante, ¿no? Salomón se va a Gabaón para ofrecerle un tributo a Dios, una ofrenda a Dios, porque lo ha hecho rey y sobre todo para pedirle algo. Y Dios se le va a aparecer en sueños, y no hay que saltar por alto la forma en la que Dios habla a Salomón en el sueño, ¿sí? No en la vigilia, en el sueño. A mí me agrada mucho la delicadeza de Dios. Durante el sueño, fíjense, yo diría que es posible pedir cualquier cosa sin avergonzarse. Es decir, si Dios le hubiera hablado tú a tú ahí cuando estaba en el templo haciendo su ofrenda, hombre, Salomón le hubiera pedido algo espiritual, ¿no? Así entiendo. Pero en sueños, yo creo, ¿quién no se arriesga a pedir cualquier cosa en sueños, ¿no? Hasta las más absurdas. Por tanto, podía pedir Salomón sin sonrojarse riquezas, éxito, gloria, honores, amores, años de vida, exterminio de los enemigos, todo. Era un sueño, no era realidad. Y sin embargo, le hace una súplica desinteresada a Dios. Esto es, le pide 3 cosas, se las recuerdo. Da a tu siervo un corazón que escuche atento. Que escuche atento, diálogo. Segundo, rectitud para juzgar al pueblo. Y tercero, prudencia para discernir el bien del mal. 3 cosas que le pide Salomón a Dios. El corazón atento significa docilidad y disponibilidad a la voluntad de Dios. Sometimiento, es decir, aunque yo tenga el poder, aunque yo sea el rey de Israel, a partir de este momento yo sé que tengo a alguien por encima de mí, a quien tengo que someter mi voluntad. Mi poder no es absoluto. Nadie en este mundo tiene poder absoluto, aunque muchos se lo crean. ¿Sí? Yo no voy a decir nombres esta tarde aquí, ustedes pongan rostro a lo que decimos. Y el juicio recto y el discernimiento adecuado son precisamente esas virtudes indispensables de todo gobernante. Habría que decir de todo buen gobernante. Por eso es que yo quiero rescatar precisamente hoy esta lectura, porque nos da unas claves también de leer nuestra propia realidad y en qué está fallando. Qué diferente, ¿no? El rey Salomón de nuestros gobernantes de hoy. Me gusta Salomón, ¿por qué? Les voy a decir un poco las características que yo leo en él. No se hace la ilusión de haber heredado la sabiduría y la inteligencia con la corona real. Es decir, no porque ya le nombraron rey ya lo tiene todo. No, aunque muchos hoy sí se lo creen. No cree que baste estar sentado en el trono para poder actuar con justicia. La justicia es una virtud que hay que adquirir y que hay que adquirir con la práctica de la misma justicia, porque es una virtud moral. Tercero, no piensa que tener autoridad, es decir, tener poder, significa tener razón. Qué importante esto, ¿no? Que a veces los que nos gobiernan piensan que lo saben todo, que tienen razón en todo y que todos tenemos que obedecer ciegamente. Cuarto, no admite que el hecho de estar instalado en el palacio de gobierno le confiera automáticamente la capacidad de distinguir el bien del mal. Nosotros tenemos gobernantes que a veces se creen mesías. Quinto, me gusta sobre todo su modestia y su discreción. Modestia y discreción. La virtud se concede a quien tiene la humildad de reconocer que no la tiene. Esto es claro. Se declara un muchacho, un niño. Mira que soy como un niño, es decir, inexperto, desprovisto. La seguridad
Fíjense, la seguridad casi siempre es fruto de la presunción. Salomón no tenía ninguna, al revés, se reconoce incapaz. Y por último, me gusta sobre todo que pide un corazón dócil para él, docilidad para él. No pide súbditos dóciles, no pide un pueblo sumiso y obediente, un pueblo que obedezca sin discutir y que no le cree problemas. Podía haberlo hecho porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Ahora, pónganse ustedes en lugar de Salomón y que escuchan ahora que Dios les dice, pídeme lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Qué le pedirías a Dios? Gran prudencia de Salomón. Y para adornar un poquito esto que acabamos de decir, voy a citar aquí al gran Arthur Schopenhauer. En su libro, El arte de tener razón, que se lo recomiendo, ¿no? El arte de tener razón de Schopenhauer, en el que cita, alaba también la sensatez de Mark Twain cuando sostenía, diciendo, nunca discutas con un idiota, porque te rebajará a su nivel y te ganará por su experiencia. Increíble, ¿verdad? Nunca nos rebajemos a discutir con ningún idiota, por mucho poder que él te tenga. Y el mismo Schopenhauer advierte que al debatir, y cito textualmente, ambos contrincantes deben estar igualados en cuanto a cultura e inteligencia, porque si uno de ellos carece de la primera, es decir, de la cultura, no entenderá todo lo que le dices, pero es que si carece de la segunda, el rencor que sentirá por ello le instigará a actuar deslealmente, con astucia y, si no puede, con grosería. Cita textual de Schopenhauer. Y me gusta sobre todo por lo apropiado de la imagen y también por el parecido con nuestra realidad de nuestros gobernantes actuales. Y no solamente hablo de México. Usa esta comparación Schopenhauer y dice, es como desafiar a una paloma a un juego de ajedrez. La paloma no hará sino tirar todas las piezas y defecar en el tablero, para luego volar cantando con orgullo su victoria y dejando atrás todo el desorden y la suciedad que otros tendrán que limpiar. Increíble estas frases, ¿eh? ¿Sí? El arte de tener razón. Arthur Schopenhauer, por si alguno tiene la curiosidad de leerlo. Miren, Salomón, el gran rey sabio, no pide un pueblo que no le cree problemas y que haga sin discutir todo lo que él decida, sino que pide súbditos obedientes a lo que le es grato a Dios. Qué buena pista para un buen gobernante. Pide obediencia a todo aquello que le es grato a Dios, es decir, haciendo referencia a una ley natural que tiene que estar presente después en toda ley positiva y que por tanto tiene que estar siempre en el horizonte de todo poder legislativo. Quizás Salomón había entendido, por tanto, que ya en su juventud, el secreto del fortalecimiento de la autoridad, que se obtiene partiendo de la docilidad, es decir, de la humildad de aquel que manda. Dios premia a Salomón por haber pedido sabiduría y no bienes caducos, y pasará precisamente a la historia como el rey sabio. Te concedo lo que me has pedido, te doy un corazón sabio e inteligente, de modo que no haya habido delante de ti otro semejante, ni lo haya después de ti. Y aun lo que no pediste te daré, riqueza y gloria. Qué curioso, no le pidió riqueza, no le pidió gloria, no le pidió éxito y sin embargo se lo va a dar, porque le pidió lo fundamental. Es decir, vemos cómo se hace realidad
que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se nos da por añadidura. Por tanto, teníamos razón cuando en la parábola no simplemente hablamos de desprendimiento, de renuncia y de abandono, sino de ganancia, porque Dios nos lo da todo. A cambio de lo poco que nosotros le ofrecemos, Dios te lo da todo. A quien tiene se le dará y tendrá más, y a quien no tiene se le quitará incluso lo que cree tener. Palabras evangélicas sabias. Por tanto, pido para mí, pido para cada uno de ustedes, pido para el pueblo de México y sobre todo para sus gobernantes, un corazón sabio e inteligente como el concedido a Salomón. Y, eso sí, yo lo pido en la vigilia, no en el sueño, aunque también me doy cuenta de que parece un sueño el conseguirlo. Que así sea.